Estamos... Estoy empezando a grabar en la nube. ¿Ya? ¿Y Facebook? Ahorita voy. Un poco más. Un minuto que una configuración de Elsa Montero levantó la mano, Armando. Son saludos que montan. Alejandro, ¿tú tienes relaciones con la Católica de Valparaíso o has tenido antes? Sí, he estado en un par de conferencias con ellos, pero conozco a algunas personas de ahí, pero hace tiempo que no he hecho nada con ellos. Ya. Es que estaba tratando de acordarme de mi época, de los años 70, que era director de la facultad ya de informática. No me acuerdo el nombre ahorita, se me fue. Ya. Que con él se trabajó mucho, él creó la Conferencia Latinoamericana de Informática. Ya. Y después el Centro de Estudios Latinoamericano de Informática, que se llama CLEI, que es muy enraizado en las partes universitarias, sobre todo, ¿no? En la parte más académica y en las partes de sociedades profesionales. Sí, yo como te digo, he hecho algunas cosas en el pasado, en los últimos años, hace tiempo que no me ha tocado hacer nada con ellos, digamos. Yeah. Estaba más vinculado, bueno, con la parte fundamental, toda la parte de consultoría. No, y yo estoy en la Universidad de Chile y tenemos más contactos, hemos tenido ahora último más con la Universidad Católica de Santiago. Digamos, ¿no? Escúchame, son 4 y 3. Ya estamos transmitiendo en Facebook. Ya, o sea, grabando y transmitiendo, Armando. Sí, yo tengo 4 y 1. Sí. Estamos ya grabando en la nube y transmitiendo en Facebook. Yo creo que empezamos puntuales, ¿les parece? Sí. Adelante, Carlos, Manuel. Ok. Muy buenas tardes. Bienvenidos a nuestra tercera conferencia, Teletrabajo hacia una transformación cultural, organizada por Universidad de San y el Instituto de Transformación Digital para el Desarrollo, TDD. Los saluda Manuel Velarde, soy miembro del TDD y hoy tengo el gran gusto de dirigir esta interesante conferencia. Aprovecho de comentarles que nuestros invitados y participantes registrados están accediendo a través de la plataforma Zoom y se está haciendo una retransmisión simultánea a través de Facebook Live. Los invitamos igualmente a realizar sus preguntas y comentarios a través de las opciones de la plataforma y estas serán atendidas al final de la sesión. Así es que contamos con su participación. Bueno, si retrocedemos el tiempo a inicios de este año 2020, pues el teletrabajo o trabajo remoto era un reto, una experiencia o una forma de trabajo ya adoptada, dependiendo de la empresa o del país que estemos analizando. Hoy nos hemos visto obligados a teletrabajar. Esto nos llegó de sorpresa producto de la pandemia que enfrentamos. Y claramente generó un cambio muy significativo en nuestros paradigmas. Por esto es muy relevante analizar esta modalidad desde diferentes dimensiones: la normativa, la tecnológica, la institucional e incluso la personal. Y es más, luego de casi 4 meses de cuarentena, cada uno de nosotros tiene una experiencia personal y o empresarial al respecto. Yo personalmente he escuchado diversos comentarios como: se trabaja mucho más hoy, estoy feliz porque ya no sufro con el tráfico para ir y venir del trabajo, y muchas otras experiencias que son muy importantes de considerar. La Universidad de San y el Instituto de Transformación Digital para el Desarrollo, TDD, han formado una alianza para conducir un ciclo de conferencias destinadas a crear conciencia y a plantear soluciones que nos permitan afrontar adecuadamente el impacto que tendrá en nuestra sociedad la crisis actual, considerando a las tecnologías digitales como parte integral de este proceso. Esta tercera conferencia
Abordará sobre los nuevos retos del teletrabajo o trabajo remoto en la era post-COVID, donde las tecnologías de la información se han convertido en herramientas de desarrollo, emprendimiento, promoción social, mejoramiento de la competitividad, educación, inclusión financiera, entre otros. Ahora, quiero invitar al doctor Jorge Talavera, rector de la Universidad de SAN, a brindar su mensaje de apertura. Doctor Talavera. Buenas tardes. Primero un cordial saludo a las autoridades de la Universidad de Ingeniería, al ingeniero Julio Porcel, al ingeniero Víctor Yocten y también a los representantes de la Universidad de SAN, en especial a mi buen amigo Eddie Morris, director del MBA de SAN, y a todos, al vicerrector académico Silverio Bustos, que ahí lo veo presente, y a todos los colegas que están asistiendo a este encuentro. Un reconocimiento, como dije, a todos los participantes de la UNI, de SAN, a los profesores, académicos y a toda la audiencia en general. A nombre de la UNI y de SAN, le doy la más cordial bienvenida a la tercera Conferencia Internacional Teletrabajo hacia una transformación cultural que muy bien ha explicado nuestro moderador. También un reconocimiento a los organizadores y promotores de este tercer encuentro, en especial al Instituto de Transformación Digital para el Desarrollo. Agradecer y reconocer al expositor, al profesor Alejandro Barros, del Centro de Sistemas Públicos de la Universidad de Chile, por compartir con nosotros sus conocimientos y experiencias en el tema de teletrabajo, así como a los distinguidos panelistas, Ana Rigo, que es una distinguida profesora y colaboradora nuestra en ESAN, a Carlos Osorio, que también va a ser panelista en este encuentro, a nuestro moderador, Manuel Velarde, que nos ha hecho una excelente introducción. Así que agradecer en general a todos ustedes. Como él lo ha manifestado muy bien, las circunstancias, la crisis nos ha obligado al uso de la tecnología y en especial a la movilidad de trabajo remoto en todos los sectores de la economía. Creo que ha sido duro, ha sido un trabajo muy fuerte. Nos hemos adaptado a esta modalidad que era una necesidad por la situación de la salud en el país, pero creo que hemos aprendido muchísimo, todos, las autoridades, los profesores, los alumnos, los empresarios, todos hemos aprendido muchísimo en esta experiencia un poco dolorosa que nos ha tocado vivir. Vamos a ver, por lo que ha manifestado nuestro moderador y de acuerdo a la experiencia de nuestro expositor, vamos a ver la normativa y regulación que nos trae esta modalidad de trabajo en todos los sectores de la economía. El impacto que tiene la tecnología, que es un factor crítico de éxito en todas las instituciones ahora, porque cambia la modalidad de trabajo y sobre todo afecta la cadena de valor de las instituciones. Y el tema del ámbito cultural, la aceptación a esta modalidad de trabajo, cuán eficiente y productiva es, estoy seguro que lo vamos a escuchar en la exposición y también en los comentarios seguramente muy valiosos por la experiencia de nuestros panelistas. Creo que se nos presenta una serie de retos, como todos estamos conscientes de esto, pero sobre todo una serie de oportunidades de crecimiento y desarrollo como consecuencia de esta experiencia que hemos vivido. Por último, quiero destacar, como se ha manifestado, que siempre es bueno cooperar y eso nos hace más fuertes. Yo siempre digo que lo que nos posiciona bien en el mercado es nuestra capacidad competitiva, es de competir
en nuestro sector en términos de calidad, precio, etcétera, etcétera. Eso nos posiciona bien, pero lo que nos hace más fuertes y nos da oportunidades de crecimiento y desarrollo es la cooperación. Y esto es un ejemplo de cooperación entre dos instituciones muy reconocidas, como es la Universidad de Ingeniería y también ESAN, ambas muy reconocidas no solamente en el entorno local, sino internacional, a través de las acreditaciones y los rankings. Nosotros estamos muy satisfechos de los logros y de la herencia que recibimos de quienes fundaron nuestra universidad, que era y que nos daba un paraguas tremendamente valioso y exitoso, como era la Universidad de Stanford. Esta alianza de la UNI y ESAN nos hace líderes en las áreas de ingeniería y de negocios y muestra una cooperación real y efectiva. Sin más, quiero darles la bienvenida a este tercer encuentro y darles un cordial saludo virtual a todos ustedes. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Talavera, por tan buenas palabras, tan sentidas palabras. Bueno, la exposición principal, permítanme darles un preview de cómo vamos a estar organizados hoy. La exposición principal estará a cargo de Alejandro Barros por los próximos 30 minutos. Y luego nuestros dos panelistas estrella, Ana y Carlos, tendrán cada uno más o menos 10 minutos para sus comentarios y aportes sobre el tema. Y luego pasaremos a preguntas de nuestros distinguidos asistentes que podrán hacer a través del módulo de preguntas y respuestas o en el chat disponible en la plataforma Zoom. Así es que siéntanse con toda la confianza, por favor, de compartir esas dudas o esos comentarios. Ahora, permítanme presentar a Alejandro Barros, académico asociado del Centro de Sistemas Públicos de la Universidad de Chile. Alejandro es magíster en Ciencias con mención en Computación por la Universidad de Chile, director de Enable, ex secretario ejecutivo de Estrategia Digital de Chile, 2007-2008, especializado en planificación estratégica, tecnológica, políticas tecnológicas, gobierno electrónico, compras públicas e introducción de tecnologías en procesos de negocios. Ha sido consultor de organismos internacionales tales como el Banco Mundial, PNUD, Comunidad Económica Europea, CEPAL y el Banco Interamericano de Desarrollo. Es consultor internacional en políticas públicas de desarrollo digital y le ha tocado trabajar en varios países. Es también autor de múltiples publicaciones, destacando entre ellas su último libro, Polis Digital, con formato ebook, en el que aborda las políticas públicas de desarrollo digital desde diferentes ángulos. Adelante, Alejandro, te escuchamos muy atentos. Perfecto. Muchas gracias, Manuel, por la introducción. Voy a compartir mi pantalla con la presentación que tengo preparada. Perfecto. Me imagino que la pueden ver. Perfecto. Bueno, lo primero quisiera agradecer a ESAN y al Instituto de Transformación Digital para el Desarrollo por la invitación a esta tercera conferencia, en la cual me han pedido que aborde el tema del teletrabajo y que hemos intentado, conversando con los organizadores, ver cuál es el mejor enfoque para darle a esto. Esta es una temática en la cual estamos aprendiendo en la medida que va avanzando la pandemia, además. Entonces, lo que me gustaría compartir con ustedes es algunas reflexiones en torno a este tema, algunos desafíos que se nos plantean, y qué es lo que ha ido pasando, tanto en la región como en otras partes, respecto de este ámbito del teletrabajo. Y lo primero es... Quiero hablar también un poco desde la praxis. Yo hace muchos años que empecé a teletrabajar, en el año 98 de hecho, y por lo tanto ha sido un aprendizaje producto un poco, como digo, de la praxis,
y que además en esos tiempos las tecnologías estaban bastante menos avanzadas, por lo tanto era un modo de teletrabajo un poquito distinto a lo que tenemos hoy día. Entonces quiero comentarles tanto desde el punto de vista de mi experiencia personal como desde la mirada más de política pública en este ámbito. Y lo primero es que hasta hace no mucho tiempo atrás el teletrabajo estaba bastante poco entendido, digamos, y me baso en esta lámina, que es una caricatura de Glansbergen, en que finalmente lo que se entendía era que el teletrabajo era trabajar desde la casa, haciendo algunas tareas los fines de semana que quedaban pendientes de la semana, digamos, y eso, como digo, hasta hace no demasiado tiempo atrás era así. Y por otro lado, teníamos ese paradigma instalado, pero también estamos viendo que el trabajo en su modalidad tradicional se ha visto amenazado, incluso antes del COVID veíamos, por ejemplo, algunas estimaciones, hay distintas estimaciones respecto del impacto que va a tener la automatización en el trabajo. Y cómo esto va a impactar en pérdida de puestos de trabajo o en modificación de formas como hacemos las cosas. Esta es una estimación de la OCDE, en la cual estima que aproximadamente el 42% de los trabajos tienen un riesgo importante de cambiar producto de la automatización. Y estas cifras varían, algunas más altas, otras más bajas, en algunos países es más intenso, dependiendo del nivel de automatización que tienen o no. Pero como digo, ya el trabajo hasta antes de lo que estamos enfrentando hoy día, se veía tensionado por cuáles iban a ser las formas de trabajar a futuro, cómo iban a cambiar nuestras fuentes de trabajo y de qué manera íbamos a interactuar en ese ámbito. Cuando uno habla de teletrabajo, yo creo que es importante tener presente una suerte de modelo conceptual. Y aquí me estoy basando en un modelo conceptual de Lee, del 2016, en que identifica un conjunto de dimensiones sobre las cuales cómo definir el trabajo remoto y qué tan intensa va a ser esa dimensión o no, desde el punto de vista de la proporción de tiempo que voy a trabajar en modalidad remota, si es part-time, es full-time, de la ubicación, si es una ubicación fija o móvil, del tipo de horario, si es un horario variable o fijo, de los niveles de colaboración, si es que necesito colaborar con más gente o no, si va a ser una lógica más bien síncrona o asíncrona, niveles de autonomía que le voy a dar a mis empleados, a mis colaboradores, digamos. Entonces, lo importante, digamos, y que quiero destacar con esta lámina, es que el trabajo remoto tiene un conjunto de dimensiones que cuando yo quiero modelarlo y definir una política pública, tienen que estar a la vista de manera de identificar cada una de ellas y ver cómo voy a, por ejemplo, potenciar esa política pública o cómo la voy a normar o regular. Y esto, a pesar de una política pública o un marco normativo, se ha venido instalando, y se ha venido instalando por la praxis. Si uno piensa en los primeros que empezaron a adoptar este tipo de prácticas, en general eran compañías tecnológicas, en que, por ejemplo, le daban la facilidad a sus colaboradores de poder trabajar desde sus casas. Compañías como IBM, incluso Microsoft, tuvieron algunas estrategias en ese sentido, en el cual, por ejemplo, algunas funciones se podían hacer en remoto desde la casa, por ejemplo, ciertos días de la semana. Entonces, habitualmente eran, por ejemplo, no sé, los días viernes. Otra cosa que la misma IBM tuvo en algún momento fue este tema de los escritorios móviles, en los cuales uno llegaba a las oficinas de esta compañía y no habían escritorios predefinidos de personas, sino que uno se instalaba en algún puesto de trabajo que estaba libre. Después, con los años, empezaron a aparecer los cafés, digamos, Starbucks y muchos de este tipo de cafés, en los cuales la gente lo usaba ya no solo como un lugar
para tomar café, sino que también como un lugar para ir a trabajar. Y de alguna manera era como un espacio alternativo para poder trabajar no solo ya desde la casa, sino que también en un espacio como estos cafés. Tiempo después aparecieron los denominados cowork, que en el fondo eran un espacio en el cual gente de distintos ámbitos tenía su espacio de trabajo, ya fuera personalizado o colectivo, y así vimos cómo florecieron muchos emprendimientos de teletrabajo. Y se nos vino el COVID. Y esto, y ya lo voy a mencionar un poco más adelante, obligó a que el teletrabajo ya no fuera una opción, sino que fuera una obligación en muchos casos. Y la pregunta que surge ahí, bueno, ¿y qué viene después? ¿Qué viene más adelante? Y lo digo porque no todos entendemos lo mismo. Y uno escucha definiciones, teletrabajo, o trabajo móvil, o trabajo remoto, y las distintas normativas lo llaman de una manera, lo llaman de otra. Entonces, yo diría que el primer desafío es qué vamos a entender por este concepto. Y en función, no solo qué vamos a entender, sino que en función de esas dimensiones que plantea Lee, es cómo las vamos a ir modelando esas funciones. Y en esto los países, los gobiernos en particular, no han estado ajenos, y hace ya varios años que vienen trabajando en establecer ciertos diseños asociados al teletrabajo. Aquí muestro 3 ejemplos de documentos desarrollados por gobiernos de distintos países. Está Argentina, está Colombia, está España, con sus libros blancos del teletrabajo, digamos. Por lo tanto, esto ya es una preocupación hasta antes del COVID de los estados, de ver de qué manera esto se puede, por un lado, regular, promover y identificar qué es lo que son buenas y malas prácticas en esta nueva modalidad. Así que, como digo, veníamos por un lado avanzando en este tema, teníamos a los gobiernos y a los estados definiendo un conjunto de reglas y marcos normativos, pero todavía no teníamos una praxis más instalada al respecto. Incluso en el caso de Perú hay una ley del año 2015, si mal no recuerdo, en que se define el teletrabajo, y lo que estuve analizando el decreto supremo, que es el decreto número 9 de 2015, y lo que está aquí, está pegado en esta lámina, es la definición de teletrabajo que tiene esa ley, que dice: consiste en la prestación de un servicio subordinada, sin presencia física, en el centro de trabajo o entidad pública, a través de medios informáticos, de telecomunicaciones y análogos, mediante los cuales a su vez se ejerce el control y supervisión de las labores. Esta es la definición de la ley de teletrabajo de Perú. Y si se fijan, hay se sigue manteniendo el paradigma del trabajo tradicional. Aquí no estamos cambiando con esta ley el paradigma de un nuevo modo de trabajar, sino que lo que hace es que se media el trabajo a distancia a través de medios tecnológicos, digamos. Y por lo tanto, claro, este es un primer avance, pero hay varias preguntas que quedan dando vuelta respecto de esta definición. Y bueno, estábamos en eso y el mundo cambió. Y cambió producto de una pandemia que ha obligado a casi todos los países en el mundo a establecer cuarentenas, en algunos casos obligatorias, en otros voluntarias, pero bastante estrictas en muchas partes, y que ha obligado a que las personas trabajen en forma remota desde sus casas. Y ni siquiera estamos hablando de trabajo móvil, sino que es un trabajo remoto desde sus casas. Y la verdad que no tuvimos mucho tiempo para prepararnos. Esto se dio y se vino de un momento para otro, y es como hemos estado operando en los últimos meses. Ahora, este cambio ha generado un montón de cosas, no solo en el tema del trabajo, sino que y quise reflejarlo con este ejemplo. Este es el valor de las acciones de la empresa Zoom, que fue tomado hace unos
días atrás, digamos, y es la gráfica que va desde febrero de este año a junio de este año. El valor de cotización bursátil de esa empresa ha crecido 4,2 veces en 5 meses. Eso demuestra que hoy día, de hecho hay otra gráfica que es peor, digamos, no la incluí en esto, peor en el sentido de imaginar el impacto. El valor bursátil de Zoom hoy día es igual a la suma del valor bursátil de las principales compañías líneas aéreas norteamericanas. O sea, si uno suma United, American Airlines y 4, Southwest y otras más, la suma de todas esas es igual al valor de Zoom. Cosa que hubiera sido impensada hace 6 meses, un año. Entonces, esto es solo el reflejo de lo que está ocurriendo respecto, y esto no es solo producto del teletrabajo, esta plataforma se está usando para otros propósitos también, como la educación a distancia y otros más, digamos. Pero lo que quiero decir es que este es un cambio muy sustantivo y que se ha dado en un horizonte de tiempo en que en general cambios tan grandes no se daban en el pasado. Y por lo tanto nos plantea un desafío importante de readecuarnos a esta nueva normalidad, por ponerlo en esos términos. Claro, y lo que nos pasaba con este tema de la transformación digital es que no veíamos que era una cosa que venía a un cierto ritmo, no demasiado fuerte, pero el COVID vino a cambiar las cosas, y vino a cambiarlas desde el punto de vista del trabajo, vino a cambiarlas desde el punto de vista de cómo son las interacciones no solo con los colaboradores en una organización, sino que con sus clientes, con sus proveedores, con su línea de producción. O sea, la pandemia lo que ha hecho es acelerar este proceso de manera muy fuerte y en un periodo, como digo, muy corto de tiempo. Y en particular en el teletrabajo, uno ve qué es lo que ha ocurrido y hizo un ejercicio rápido, digamos, del caso de Chile y de Perú. Este gráfico lo que muestra es Google Trends, la palabra teletrabajo, en un periodo, en un horizonte de tiempo que va del 1 de febrero hasta finales de abril. Y el pico de búsquedas de la palabra teletrabajo en Google para el caso de Chile se dio el 24 de marzo del 2020. Y uno dice, a ver, ¿pero qué pasó el 24 de marzo del 2020? Y lo que pasó fue precisamente lo que aparece ahí en un medio de comunicación. Gobierno endurece restricciones por COVID y mesa social se cuadra. Ahí entramos en una etapa en la cual la cuarentena se transformó en obligatoria, se pusieron muchas restricciones a los desplazamientos, y uno ve cómo coincide teletrabajo y endurecimiento de la... Y cuando miré armé esta lámina, dije, bueno, ¿y en Perú habrá pasado algo parecido? Y esto es Perú. Haciendo el mismo ejercicio, la misma palabra, teletrabajo, se produce un pico el día 16 de marzo del 2020. Y ahí me fui a un medio, revisé un poquito los medios, y lo que me encontré con este diario El Peruano dice: estado de emergencia nacional para frenar avance del coronavirus. Ese mismo día. Entonces, en el fondo, vemos cómo hay una correlación directa entre personas que querían saber respecto del tema del teletrabajo y cómo se hacía, cuál es la mejor forma de enfrentarlo, y la pandemia por el otro lado. Y no solo eso, poquitos días después, el 24 de marzo del 2020, aparece un decreto supremo, el número 10 del 2020, en el cual se hace un segundo marco normativo. Si bien ya había uno del teletrabajo, se establece el marco normativo de trabajo remoto. Y aquí está la definición de ese mismo decreto asociado a lo que es trabajo remoto en la definición del decreto, digamos. Y dice prestación de servicio subordinada con la presencia física del o la trabajador en su domicilio o lugar de aislamiento domiciliario. O sea,
aquí ya estamos hablando que el trabajo remoto está regulado en función del aislamiento domiciliario. Y ya no estamos hablando de trabajo, de teletrabajo, perdón, sino que estamos hablando de trabajo remoto. Entonces, eso ha llevado también, como decía, a los países a tener que, sobre la marcha, definir nuevos marcos normativos, ver cómo se regula esto y de qué manera hacerlo operativo de forma rápida, digamos. O sea, lo que ha hecho la pandemia es que movió el muro de las objeciones. Hasta antes de la pandemia había muchas cosas que no se podían hacer porque eran difíciles, porque en realidad nunca se ha hecho así, porque será bueno o no será bueno. La pandemia nos puso en un estado de situación en la cual esto había que hacerlo porque era obligación. O sea, ya no podíamos salir de nuestras casas y por lo tanto, ¿cómo hacíamos para trabajar? Y como digo, esto se ha dado en distintos ámbitos. Uno lo ve, por ejemplo, en todo lo que son el comercio electrónico, las tasas de crecimiento del comercio electrónico, los servicios digitales del Estado, en que antes costaba que prendieran. Hoy día es obligación hacerlos por la web, digamos. Y por lo tanto, muchas de las objeciones que habían, algunas con razón y otras sin razón, desaparecieron. Y desaparecieron por esta obligación. Pero esto tiene otra complejidad, que como no tuvimos tiempo para prepararnos, esto es como cambiar la rueda del auto andando. Porque hemos tenido que construir marcos normativos, prácticas, en función de lo que nos está ocurriendo todos los días. Esto no es que hubo un proceso de planificación y mira, lo vamos a hacer gradual y en un año más vamos a entrar con esta modalidad o vamos a hacer un piloto, que muchas veces nos encanta hacer estos pilotos, digamos. Aquí no hubo pilotos, aquí hubo que entrar en modo de producción el día 1. Y eso, como digo, genera una serie de dificultades, por ejemplo, el que vamos a cometer errores en este espacio. Y como digo, esos errores vamos a tener que ir arreglándolos en el camino. Porque ese proceso de análisis de la política pública, de ver cómo lo podemos hacer mejor, en qué sectores habrá que aplicarlo, no se dio. Y como digo, genera esta tensión entre lo estaré haciendo bien o mal. Si lo hago mal, ¿cómo lo resuelvo y lo arreglo rápido? Algunas costumbres que ha generado esto. Videoconferencia en forma masiva. Estamos todos funcionando con la lógica de videoconferencia, con distintas plataformas. En este caso estamos usando Zoom, pero existe Meet de Google, está Teams de Microsoft y así hay muchas otras. Casillas de mail llenas de archivos, llenas. O sea, uno abre los correos electrónicos y está lleno de archivos, documentos, consultas. Comedores convertidos en oficinas improvisadas. Una de las funciones que se volvió muy popular en Zoom es la de fondos virtuales, por ejemplo. Porque así, en realidad, yo muestro un fondo que es distinto al comedor de mi casa o un lugar íntimo de mi casa, digamos. Entonces, uso intensivo de tecnología. Hoy día necesitamos las tecnologías para colaborar, para interactuar, para establecer relaciones de trabajo, etc. Ahora, si esto no se gestiona bien, empiezan a aparecer algunas cosas, como aumento del estrés, pérdida del sentido de pertenencia y una serie de otras que vamos a mencionar un poco más adelante. Pero este es el nuevo panorama con el cual estamos hoy día enfrentados. Y esto parece que llegó para quedarse. Uno ve tomé algunos recortes de prensa de distintos medios, digamos, en España, en Perú, y uno ve que esto se ha ido instalando, y no solo se ha ido instalando producto de la pandemia, sino que se está instalando como una práctica ya más permanente, y muchas instituciones y empresas están viendo que esto puede ser un modelo muy interesante a futuro.
Algunos números rápidamente. Esta es una encuesta hecha en Chile, en que el 95% de las empresas ha establecido teletrabajo para una parte de sus trabajadores, porque los otros no pueden teletrabajar porque son trabajos de carácter intrínsecamente presenciales, pero la mitad de las empresas, el total de la empresa está teletrabajando. Y algunos decidieron, o sea, la mayoría decidió implementar estas medidas solo por la contingencia COVID. Pero ya están empezando a cambiar, decir, mira, parece que no es tan malo esto. Algunos números de Perú, algunos estudios, digamos, no nos va a dar el tiempo para revisarlos con detalle, pero en el fondo también hay un apoyo importante al teletrabajo, ya sea parcial o total. Parcial, 66% de los encuestados, y 31% en el caso de teletrabajo total. Solo el 5% dijo que no debía mantenerse después de la pandemia. Entonces es un porcentaje muy, muy pequeño. ¿Cómo voy con el tiempo? Perfecto. Esta encuesta del New York Times, que es de junio de este año, en que se les pregunta a las personas si les gustaría trabajar o no en modalidad remoto, desde su casa. Y si se fijan, todos los días está segmentado por hombres y mujeres, digamos. 36% de las mujeres le gustaría teletrabajar desde su casa todos los días de la semana. 29% de los hombres todos los días de la semana. Y los no me gustaría se reducen bastante, digamos. Entonces, hoy día hay una percepción que este es un modo que, como les decía, llegó para quedarse, y la pregunta de ahí es, bueno, si llegó para quedarse, ¿qué hacemos para que sea mejor implementado una vez que salgamos de esta emergencia? Y ahí empiezan a aparecer algunas preguntas. Y las regulaciones, algunas regulaciones se han hecho cargo de estas preguntas y algunas no. Y las preguntas más habituales, si uno pudiera decir las FAQ de estas del teletrabajo, son: ¿puedo tener más de un contrato? ¿Quién asume los costos del teletrabajo? ¿El mobiliario, el equipamiento, las cuentas? ¿Es el empleador? ¿Es el empleado? ¿Es un mix de ambos? Porque yo voy a usar también parte de ese equipamiento para otras cosas. Por ejemplo, ¿cómo se gestionan los seguros de accidentes? ¿Qué pasa con bonos adicionales que muchas veces existen, de transporte, de alimentación? ¿Qué ocurre con los horarios? ¿Puedo establecer un vínculo que va más allá de los horarios tradicionales o no? Y si es no, ¿cómo lo voy a supervisar eso? Y también hay un tema importante desde el punto de vista económico. Yo hice no lo calculé en el caso de Perú, pero hice un estudio así, no lo voy a llamar un estudio, una estimación preliminar de costos y beneficios. Y lo que hice fue estimar cuánto eran los costos de incrementar el ancho de banda para poder tener una mejor conexión de internet en mi casa, un software de gestión de reuniones a distancia, como por ejemplo una plataforma tipo Zoom u otra, coordinación de actividades, ofimática, gestión de archivos de documentos, y llegué a una relación más o menos del orden de, dependiendo del país, entre 37 y 75 dólares por usuario mes. Uno dice, bueno, ese es el costo adicional que voy a tener por el hecho de estar teletrabajando. Y uno dice, bueno, pero ¿cuáles son los beneficios? Y ahí la manera de calcularlo es calculando el costo de horas hombre de transporte, cuánto me demoro, cuánto tiempo en el fondo no pierdo, sino que gasto en ir desde mi lugar de residencia hasta mi oficina. Y la verdad es que es una relación bastante beneficiosa. Lo que pasa es que esos costos en general uno ya los tiene internalizados, ya sabe que se demora una hora, digamos, pero si uno calcula una hora 2 veces al día por 20 días hábiles laborales, es una cantidad importante de horas que estoy en trayectos, digamos. Otro elemento a considerar,
pensando, como digo, a futuro, es qué pasa con la brecha digital. Porque para teletrabajar se necesitan 3 elementos importantes. Un dispositivo, una conexión razonable de Internet y un lugar donde trabajar. Entonces la pregunta es, ¿tengo esas 3 componentes? ¿Tengo alguna de ellas? ¿No tengo ninguna? Y aquí hay un tema que no es solo económico, ¿eh? Porque en algunas regiones del país, por ejemplo, la conectividad no es muy buena, digamos, ¿eh? Y por lo tanto, aunque tenga los recursos para poder pagar una mejor conectividad, probablemente no va a llegar a ese lugar. Entonces, como digo, es un estudio que se hizo para Chile, que el 36% de las personas tienen las 3 herramientas para teletrabajar. Buena conexión, un lugar adecuado para teletrabajar y un equipo adecuado para teletrabajar. Ahora, lo otro que está pasando, y que como estamos en un periodo de adaptación, es que y han surgido ya varias voces respecto de esto, que el tema del estrés, o sea, que no era lo que yo pensaba, y por lo tanto, aquí hay un tema de que estamos en una etapa, como decía, de aprendizaje, y que de alguna manera se va a tener que ir regulando, no por la vía de normas, sino que también por la vía de aprender esta nueva práctica, digamos. Esta yo creo que no vamos a alcanzar a revisarla. Solo un par de números para mencionarlos, digamos, es que, y que me parecen relevantes, es que en un estudio que se hizo acá en Chile, casi el 80% reconoció que trabaja más horas que antes. Y el 70% que sufre estrés producto del teletrabajo. Lo cual no deja de ser, digamos, una cifra preocupante, por decirlo menos. Ahora, esto va a tener otros efectos también. Encontré este artículo que me pareció muy interesante, en que plantea que cómo el trabajo remoto podría destruir a Silicon Valley. Y es bien llamativo, porque en el fondo lo que dice es que la industria tecnológica está construida sobre la base de la serendipia. ¿Y a qué se refiere eso? Que en el fondo los nuevos emprendimientos tecnológicos, como de Silicon Valley es relativamente pequeño, se encontraban en distintos lugares y se producía intercambio de ideas y de financiamiento, y por lo tanto el ecosistema completo de innovación y emprendimiento de Silicon Valley se fortalecía por el hecho de que todos estaban ahí. Si ahora todos están lejos, eso ya no se produce. Y aquí hay una interrogante que, bueno, ¿qué va a pasar con ese efecto positivo que se daba por el hecho de que todas estas compañías estaban juntas y todos sus ejecutivos y colaboradores estaban juntos? Y de alguna manera eso iba generando una energía positiva para construir nuevas ideas o mejorar las que ya existían. Esto lo vamos a saltar. El otro elemento que también es un desafío futuro es que cambió el rol de la oficina. O sea, la pregunta que uno se hace aquí, ¿y cómo van a ser las oficinas del futuro? ¿Tiene sentido que siga teniendo los metros cuadrados que tengo hoy día? ¿O debiera reducirlo? ¿O bien reconfigurarlos? ¿Tiene sentido que tenga oficinas para cada una de las personas? ¿O más bien debiera tener lugares comunes, salas de reunión? Lo que está planteando también una tensión muy fuerte, uno lo ve en el mercado inmobiliario, en ciudades grandes, digamos, fundamentalmente en Estados Unidos y en Europa. Probablemente Ana nos podrá contar un poquito más de lo que está ocurriendo en ese tema en España. Que el mercado inmobiliario se está preocupando y bastante respecto de lo que va a pasar con los costos de metro cuadrado oficinas, porque se van a necesitar menos. Dado que además las personas están planteando a futuro que prefieren esta modalidad, al menos mixta. Yo no voy a necesitar ir todos los días a mi oficina.
Aquí un par de estudios, uno en Estados Unidos, de qué tanto le gustaría teletrabajar en el resto de su carrera, digamos, de su vida como trabajador, y son porcentajes muy impresionantes. El 98% dice que sí, que le gustaría trabajar remotamente, al menos durante un tiempo en el futuro. Esta es otra encuesta, fue una encuesta que se hizo en Chile, en que qué tan dispuestos estaban a teletrabajar las personas en forma permanente algunos días de la semana. Y si uno suma muy dispuesto y dispuesto, llega a porcentajes del orden del 60% de las personas encuestadas. Por lo tanto, las personas, si bien tienen están estas otras cosas que yo creo que se van a ir regulando, por ejemplo, el tema del estrés, de la cantidad de horas trabajadas, hay como una cierta preferencia general a este nuevo modo, a este nuevo paradigma. Otro estudio en el caso de Estados Unidos, hecho por Salesforce, respecto de qué... y lo interesante de esto es cómo está distribuido por generaciones. Los baby boomers, la generación X, los millennials, la generación Z. Y uno ve también que aquí hay ciertas diferencias entre los baby boomers, yo soy un baby boomer, digamos, y la generación Z. De cuánta preferencia hay por trabajar full time a distancia versus full time en el lugar de trabajo. Y estos desafíos quiero juntarlos con un modelo que me parece muy interesante, que es un modelo de madurez de teletrabajo, de trabajo remoto más bien, desarrollado por Matt Mullenweg. Matt Mullenweg es el CEO de una empresa que se llama Automatic. La empresa Automatic es una empresa que tiene 1000 empleados a nivel mundial, con presencia en 75 países, que se hablan 93 idiomas distintos y que está valorizada en 3.000 millones de dólares. Y que no tiene ninguna oficina en ningún país. No tiene ni tuvo, nunca. Nunca ha tenido oficinas. Por lo tanto, esta gente sabe de teletrabajar, mucho antes de la pandemia. Y lo interesante de este modelo es que Mullenweg definió 5 niveles. Desde el nivel 0 al nivel 5, y solo algunas ideas para fijar respecto de cuáles son las características y atributos de cada uno de esos niveles. El nivel 0 son trabajos que no pueden teletrabajar, porque son presenciales per se, y que requieren que la persona esté presente ahí. En el nivel 1 es el nivel en el cual la mayoría de las organizaciones, si bien podrían tener algunos de sus trabajadores, prefieren la presencialidad, por distintas razones, porque en realidad siempre lo hemos hecho de esa manera, porque no me acostumbro, por lo que sea. El nivel 2 es el nivel en el cual hoy día están las organizaciones producto del COVID, que en el fondo estamos teletrabajando por obligación. Entonces nos llegó la Zoomnitis. Entonces tenemos una conferencia Zoom detrás de la otra, o una reunión Zoom detrás de la otra, y en el fondo lo que hicimos es mover la práctica de la presencialidad a una práctica remota, mediada por herramientas tecnológicas. Pero no hemos cambiado el paradigma del trabajo. En el nivel 3, que ya empiezan a aparecer ciertos beneficios, se mejora el equipamiento, se le empiezan a ver ciertos beneficios a esta modalidad, ya no es solo esta cosa tan intensa de una reunión o una videoconferencia tras otra. En el nivel 4 es cuando ya aparecen dos conceptos, el concepto de la autonomía y de la asincronía. ¿Qué significa eso? Significa que yo delego más responsabilidad a mis colaboradores, se establece un régimen mayor de autonomía, y cuando digo asincrónico es que ya no necesito mandarle un WhatsApp o hacer un Zoom para ponernos de acuerdo en algo, sino que yo le mando un correo a uno de mis colaboradores y esa persona me responde y me dice, mira, yo mañana o la próxima semana, en tal día, a tal hora, te voy a enviar una respuesta después de haberlo analizado. Y yo confío en que eso va a ocurrir.
y por lo tanto no tengo que estar presionando para que, a ver cómo va avanzando eso. Ya hay un compromiso respecto de ese resultado. Y esta empresa Automatic, ellos creen que están en este nivel, en el cual hay muchas cosas que son asincrónicas. Perfecto, voy cerrando. Muchas cosas que son asincrónicas y que no requieren de que hagamos una videoconferencia para ponernos de acuerdo. Basta con que yo recibir un mail y hacer una promesa respecto de ese mail con una respuesta, etc. Creo que está. Solo las reflexiones finales y con esto termino. Lo primero, esto llegó para quedarse. O sea, se va a ir el COVID, pero el teletrabajo llegó para quedarse. Como está regulado hoy día o de otras maneras, pero llegó para quedarse. Hay una preferencia de las personas sobre este modelo. Debemos aumentar los niveles de autonomía y reducir la sincronía, irnos más a un modelo asíncrono. Tenemos que adecuar marcos normativos y laborales a la nueva realidad. Y eso significa, y me quedo con lo que presentaba la norma de teletrabajo hecha el año 2015 en Perú, es una norma que ya está obsoleta, ¿no? Y que va a haber que mirarla y ver cómo se actualiza y se le hace un ayornamiento dadas las nuevas condiciones. Identificar las brechas y buscar mecanismos de mitigación, brechas respecto de conectividad, brechas respecto de espacios de trabajo, y también definir nuevos modelos de interacción. ¿Cómo vamos a interactuar con nuestros colaboradores, con nuestros clientes, con nuestros proveedores? Eso, muchas gracias. Bueno, aquí están varias de las referencias sobre las cuales está basada esta presentación. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Alejandro. Muchas gracias. Brillante presentación. Bueno, primero, antes de pasar con Ana, no quería dejar, por favor, de mencionar el saludo que envió el rector de la UNI, doctor Jorge Alba, quien no pudo acompañarnos, pues está activamente participando en el 144 aniversario de nuestra UNI querida. Ahora, permítanme cederle la palabra a nuestra primera panelista, Ana Ribó, asesora especializada en gestión del cambio organizacional. Ana es ingeniera superior en informática y telecomunicaciones por la UPC, máster por la George Washington University en Managing Projects in Organizations, Scheduling and Cost Control y en Risk Management. Tiene más de 20 años de experiencia desarrollando proyectos de consultoría en gestión del talento, auditoría de los sistemas de gestión y estrategias de evolución para organizaciones en Europa y Sudamérica. Ella es profesora en las escuelas de negocio La Salle, Ramón Llull, ESADE, IEBS y ESAM. Y desde el 2009 está involucrada en proyectos para el desarrollo de las empresas del Principado de Andorra, con foco en banca y muy especialmente en el ámbito de la seguridad social. Ana, encantados de escucharte. Pues muchísimas gracias por invitarme. Realmente es un gusto estar con todos vosotros. Y bueno, la verdad es que a mí la presentación de Alejandro me ha encantado y me lo ha puesto muy fácil para de alguna manera explicaros un poco la situación y la posición, no solo de España, sino también de todos los países de Europa, porque en cierta manera a nivel de legislación compartimos, bueno, las bases, ¿no? Si me permitís voy a compartir pantalla. Y así podréis seguir un poquito, bueno, son 4 transparencias, pero para apoyo yo creo que nos irá bien. A ver, perdonad que ponga esto un poquito más pequeñito y ya comparto pantalla. Perfecto. Y compartir. Muy bien. Un momentito. Perfecto, se ve bien. ¿Sí? Gracias. Muy bien. Pues bueno, lo que yo quería de alguna manera es el apoyar un poco la presentación tan magnífica que ha hecho Alejandro, ¿no? Explicando un poquito la situación de España.
De hecho, la situación de España es un poco, yo creo que va a ser un canto de esperanza, ¿no? Porque nosotros ya tuvimos una crisis. No era del COVID, que fue en 2009, pero sí que fue una crisis económica muy fuerte, en la que muchas personas quedaron sin trabajo y tuvieron que generar otros tipos de modelos de trabajo, ¿vale? En el que el trabajo se convirtió en una importante herramienta para estas personas y sobre todo muy barata. Os voy a explicar un poquito primero el contexto, digamos, legal en que nos encontramos. Y luego un tema, digamos, de la participación de las empresas, que fue el libro blanco del teletrabajo del 2012, que creo que fue el primero que se editó. Y luego hablar un poco de los miedos de la empresa, los miedos del trabajador y los miedos sociales de la sociedad. Porque realmente nosotros estamos ya en este punto, los miedos, ¿no? Es como si ya hubiéramos pasado un COVID, nos hubiera venido otro COVID y ahora ya hemos dejado de ver quizás la parte bonita, ¿no? del teletrabajo. Nosotros en España partimos de una legislación del año 2011 que fue provocada por la crisis del 2009, ¿no? Donde realmente muchas personas, como os comentaba, quedaron en situación de paro y bueno, las personas se tuvieron que reinventar. Esto es importante para entender la situación nuestra actual, porque ¿quién está muy acostumbrado a teletrabajar? ¿Vale? Pues las empresas muy grandes y los profesionales independientes. De alguna manera la laguna, el problema a solucionar está en lo que sería la pyme, la pequeña y mediana empresa, que tiene una cierta tendencia y una tradición muy presencial, porque generalmente son empresas familiares, ¿vale? Entonces, bueno, dentro de este concepto, en el año 2011 pues, se hizo el artículo 123 del Estatuto de los Trabajadores, ¿vale? En el que, bueno, simplemente y resumiendo, lo que se hacía era equiparar el teletrabajo como una modalidad más dentro de la forma de trabajo convencional, como muy bien decía Alejandro, ¿no? En los contratos. Os he puesto aquí un poco los puntos clave para que veáis lo simple que era esa ley, ¿no? Y que sigue siendo la misma. O dicho de otra manera, yo creo que la gente ya ni se mira la ley, ¿no? Porque la realidad social está mucho más allá, ¿no? Bueno, pues casos tan simples legislativos como que el contrato tenía que ser por escrito y visado por la Oficina de Empleo, que la empresa no estaba obligada a cubrir los gastos derivados del teletrabajo, tipo ADSL, ordenador, etcétera, ¿no? Es decir, como no se sabía cómo solucionar, pues oye, que no está obligada, si lo quiere que lo haga y si no, pues, bueno, que se organice con el teletrabajador, ¿no? Eso sí, la empresa debía entregar un documento especificando el material que entregaba el teletrabajador y las tareas que tenía que hacer, ¿no? En teletrabajo. Y lo que definía es que tenía los mismos derechos y condiciones a nivel de salario, afiliación sindical, vacaciones, días festivos, bajas por enfermedad y en general condiciones de despido. ¿Qué sucede? Bueno, que este artículo, esta ley, se consolida con un decreto ley ya el 10 de febrero del 2012, ¿vale? Por la necesidad de normalizar o regular modalidades de empleo alternativos. Aquí yo me sonreía cuando Alejandro decía que si entre el trabajo remoto. Al final, cuando se definieron la ley, no se les ocurrió nada más que poner modalidades de trabajos alternativos, a saber lo que quiere decir esto, ¿vale? Bueno, en este marco, aunque os lo explique así, pero es un tema un poco muy serio, ¿no? Las empresas en España y en el resto de Europa se vieron en la necesidad de alguna manera crearse ellos mismos un marco legislativo, privado, pero creárselo. Y por eso nació el Libro Blanco del Teletrabajo de España, que se editó en el 2012, ¿vale? Cuando este decreto ley realmente no podía dar
no podía dar solución a los problemas ya reales que se tenían. Fijaros que el problema, digamos, de la crisis económica vino en el 2009 y el decreto ley era en el 2012. ¿Vale? Por lo tanto, ya llevaban 2 años que las empresas tenían que de alguna manera haberse solucionado sus problemas como buenamente habían podido. ¿Qué es el libro blanco del teletrabajo en España o en otros países? Yo os digo el de España pues porque es el que conozco y en el ámbito que yo me muevo. Pues es un libro en el que hay una comisión de empresas que han participado, en las que son empresas que creen en este modelo laboral. Y creen en este modelo laboral como algo que permite hacer que la empresa sea familiarmente responsable, lo que se llama una FR, una empresa EFR, empresa familiarmente responsable. Entre ellos aquí os he puesto los logos, está el Banco Santander, está el BBVA, está Sanitas, Coca-Cola España, Leche Pascual, la ONCE, que es una organización para la Organización Nacional de Ciegos Españoles, ¿vale? Es decir, una serie de empresas que de alguna manera lo que promovían no solo es ya el teletrabajo como organización, sino como un beneficio para el trabajador. Y este es un punto muy importante para nosotros, ¿vale? Porque en el 2012, que ya la crisis ya se había ido estabilizando, en España y en el resto de Europa, el teletrabajo quedó como un premio, ¿vale? Como una prestación social. Habíamos pasado una crisis, no se podían subir los sueldos, los salarios, por lo tanto, el teletrabajo era algo que permitía al trabajador o al teletrabajador trabajar unos días en casa, generalmente siempre se hacen unos 2 días en casa. Esto supone unos menores costes en desplazamiento, cuidado de niños, bueno, una serie de gastos que se tienen familiarmente, y de esta manera no se subía el salario al trabajador, pero sí el trabajador dejaba de tener determinados gastos, ¿vale? Este era básicamente el concepto. ¿Qué sentido tenía el libro blanco del teletrabajo? Pues facilitar la comprensión de este modelo, porque muchas empresas no sabían cómo aplicarlo. Y también se encontraron muchos teletrabajadores, como es mi caso, en el que, bueno, sabías que podías teletrabajar, pero si nos ponemos en el año 2009, pues no existía el WhatsApp. ¿Vale? Nos encontramos, no existían los teléfonos que tenemos ahora, la videoconferencia era una cosa muy complicada, las conexiones a internet eran muy caras, una serie de cosas que, bueno, que el libro blanco pues, nos ayudó a todos. También ayudar a resolver y afrontar problemas derivados de su implementación. Ya ahí se preveía, ya se empezó a vislumbrar algunos problemas de soledad, en el sentido de no saber solucionar o enfrentarse solo a resolver especialmente algunos problemas tecnológicos. También sirvió o sirve este libro como guía de toma de decisiones para las empresas, ¿no? ¿Cómo lo podemos hacer? ¿Cómo lo podemos organizar? Pues aquí hay experiencias, se cuentan las experiencias de estas empresas que son grandes y son importantes, y bueno, siempre a nivel quizás más pequeñito, pero siempre se pueden tomar como guía para afrontar determinadas decisiones. Y de alguna manera, más que como cuarto punto, pero sí como conclusión de todo esto, el libro blanco del teletrabajo intentaba o intenta completar a nivel práctico un marco legal, y lo he puesto entre comillas, muy nuevo. No es nuevo, pero realmente es muy difícil de completar. ¿Vale? Es muy difícil. Desde luego en España lo hemos visto, y en otros países de Europa en los que yo también he trabajado o trabajo, es muy difícil regularlo. ¿Qué es teletrabajo? ¿Qué es homework? ¿Qué es trabajo remoto? Uno de los grandes problemas que tienen las empresas en Europa es cómo mido yo la productividad, la eficacia del trabajo de mis empleados. Estamos muy acostumbrados a la presencia en vez de la eficiencia, ¿vale? Entonces, claro, a nivel de trabajo,
la presencia, bueno, yo puedo clicar, estoy dentro de la aplicación y luego pues me voy a dar una vuelta. Y cuando vuelvo de la vuelta, vuelvo a clicar y me voy, ¿vale? Todos estos conceptos a las empresas, incluso hoy en día, les cuesta mucho. Reprendo digamos, mi pequeño discurso en que a todo esto llega el año 2012 y el teletrabajo en Europa queda como un premio, en el que, bueno, pues el teletrabajador, pues, o el trabajador, pues puede pasar parte de su vida laboral compartida en un espacio doméstico, ¿vale? ¿Qué sucede? Muchas personas que hemos sido teletrabajadores, que somos profesionales independientes, pues hemos hecho de nuestra casa nuestra oficina. Hemos habilitado un espacio y bueno, en el que nos hemos sentido confortables, ¿vale? ¿Qué ha sucedido cuando ha llegado COVID? ¿Vale? Que hemos tenido, digamos, la segunda ola. Tuvimos una crisis que era económica, 2009, pero ahora tenemos una crisis sanitaria, ¿vale? Que también deriva de una crisis económica, ¿de acuerdo? Pero en este caso es un confinamiento obligatorio, no es una decisión de determinados profesionales o determinadas empresas a dar un premio o a, de alguna manera, trabajar de otra manera, ¿vale? Otra manera de trabajar. Aquí surgen una serie de miedos, ¿no? A nivel de empresa, a nivel de trabajador y a nivel de sociedad. En España nos encontramos en el que empezamos a ver la parte no tan agradable del teletrabajo. Personas que teletrabajábamos, bueno, pues ves invadido tu espacio de trabajo. Yo un día estaba trabajando tan tranquilamente en mi casa y realmente mi marido trabajando, mis hijos teleestudiando y teletrabajando, ¿no? Bueno, a mí la sensación que me dio es que estaba trabajando, no trabajando en una estación de tren en hora punta, ¿vale? Es decir, ¿qué confinamiento? Pero si es que a mí me han quitado el confinamiento, yo estaba antes confinada y trabajando tranquila, ¿vale? Esto empieza a generar una serie de estrés y, como os comentaba, de ver una parte no tan agradable, no tan de premio de lo que es el teletrabajo. Por lo tanto, claro, aquí es un poco lo que, como decimos en España, le hemos visto las orejas al lobo. Debemos decir, cuidado, porque el teletrabajo no es tan bonito, no es tan bonito como hasta ahora nos lo habíamos tomado. Pues mira, el viernes me quedo en casa, teletrabajo, hago trabajo de oficina. Por parte de la empresa, bueno, en empresas grandes o multinacionales, bueno, pues sus trabajadores, cuando entraban a trabajar en la organización, se les daba pues el PIN de la VPN, un ordenador para que teletrabajen en casa, perfecto. Yo incluso como externa tenía mi PC, o sigo teniendo mi PC, ¿no? Mi acceso a VPN a las empresas, ningún problema. Me encuentro en casa a veces con 5 y 6 PCs, ¿vale? ¿Qué sucede para la empresa? Que lo que antes hacía o daba como material para teletrabajar para un número X de personas, ahora se le ha multiplicado este X por 1000. ¿Vale? Por lo tanto, aquí ya tenemos que ver o tenemos que contemplar, o tienen que contemplar unos costes que realmente ahora empiezan ya a ser significativos. Aquí entramos en los miedos, ¿no? En los miedos o incluso las angustias, ¿no? De empresas, trabajadores y sociedad. Yo aquí, para de alguna manera completar mi explicación, os he puesto un poco los 4 puntos en cada ámbito en el que surge el conflicto, ¿no? Para la empresa, los costes asociados, sobre todo para las pequeñas y medianas empresas. El cumplimiento de la ley y la normativa. Tengo personas en casa teletrabajando, pero espero que cumplan la ley, ¿vale? Porque yo no las estoy viendo. Mantener la imagen corporativa, ¿vale? De la empresa y el control de la actividad de los trabajadores. Por parte del trabajador, jornadas y horarios excesivos, ¿vale? Ser invisible a la organización. Y esto quizás enlaza un poco con lo de jornadas y horarios
jornadas y horarios excesivos. Las personas, cuando teletrabajamos, obligadas por la situación, por la circunstancia que vivimos, somos, quizás no somos conscientes o somos conscientes de una cierta invisibilidad, ¿vale? Por lo tanto, nos esforzamos muchísimo, siempre partimos de buenos trabajadores, evidentemente, ¿no? Para satisfacer las necesidades de la organización, que se traduce en jornadas y horarios inmensos. Anita. Sí. Vamos con el tiempo. Perfecto, pues ya estoy terminando. También que se cuestione nuestro esfuerzo y el tratamiento injusto pues, para maternidad, enfermedad. A nivel de la sociedad, quizás es el más importante, porque en España nos encontramos con que las relaciones laborales se vuelvan poco estables, ¿vale? Es decir, se genere paro. El aislamiento social, eso preocupa mucho. La exclusión tecnológica de algunos colectivos y también enfermedades como el estrés y la depresión, que realmente ahora los estamos padeciendo, y que es una carga económica muy fuerte para el tipo de modelo de seguridad social que es muy inclusivo en nuestro país, en España. Y con esto, daros simplemente el que nosotros apostamos en España por el teletrabajo parcial, ¿vale? Es decir, el que nos permite el contacto con la realidad física unos días de la organización, no perder el sentimiento de grupo, mantener la imagen corporativa y sobre todo gestionar un poquito el estrés con nuestros compañeros. A partir de aquí, daros muchísimas gracias por darme esta oportunidad. Muchísimas gracias, Ana. Muy interesante. Muy interesante. Te agradecemos y un aplauso, por supuesto que sí. Muchísimas gracias a vosotros. A continuación, escucharemos a Carlos Osorio, que es director de tecnología y soluciones digitales en empresas de consumo masivo. Carlos es máster en Administración de Negocios y Tecnologías de Información por la Universidad de Lima. Es máster en Investigación y Administración de Empresas por la Universidad Politécnica de Cataluña. Es líder de proyectos de transformación e innovación en diversas organizaciones. También es catedrático de posgrado en temas de transformación organizacional, profesor del MBA, especialidad en transformación digital, profesor del programa de alta especialización en transformación digital de ESAN, speaker en diversos foros de transformación digital, Data Driven y Business Innovation. Bienvenido y adelante, Carlos. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias. Debo entender que se me escucha bien. Gracias por la invitación. Perfecto. Y gracias, muy amable. Gracias, Manuel. Muchas gracias. Gracias a todos por tan brillantes exposiciones. Gracias a Ana, Alejandro, de verdad, muy interesante todo lo que han mencionado. Y estoy totalmente de acuerdo y sobre todo aprendiendo también, porque hay varios escenarios que nos va a tocar enfrentar, ¿no? En un futuro muy cercano. Sí, yo he preparado también algunas láminas, tengo 10 minutos y voy a tratar de hacerlo lo más simple posible. Voy a compartir mi pantalla en este momento. Y a ver si es que se puede, voy a poner esto en modo de pantalla completa, ¿sí? Bueno, esta es una coyuntura que nos toca enfrentar, ¿no? Y cuando me comentaron acerca de este foro, dije, bueno, voy a tratar de ahondar en algunos, o de tocar algunos conceptos base, pero sobre todo experiencias. Miren, he estado conversando con varios colegas, amigos del mundo académico, del mundo empresarial, y bueno, pues nos ha tocado aprender de este escenario. Por eso ponemos un escenario COVID-19, porque realmente es algo que nos está cambiando la forma en que hacemos las cosas, nos está cambiando la vida, nos está cambiando la forma en que vamos a aprender, cómo vamos a interactuar. Y es ahí donde quiero presentarles bueno, mucho seguramente de la audiencia conoce a este señor, es un escritor conocido, y es Mario Benedetti, que nos dijo algo, una frase que la tomo y la pongo en la mesa, que dicen, cuando creíamos que teníamos todas las respuestas, realmente nos cambiaron todas las preguntas. Y esto era hasta el mes de febrero, que nosotros ya estábamos pensando, y lo digo, sobre todo yo trabajo en una empresa de venta de cosméticos, que estábamos pensando a ver cómo despegábamos, cómo íbamos a trabajar de acá en adelante para que nuestro modelo de negocio sea un modelo
sostenible, evolutivo, etcétera, y nos llegó la pandemia y nos llegó un escenario pues que nosotros no esperábamos. Estoy seguro, hay un dato que no lo muestro en esta lámina, pero el 95% de las organizaciones a nivel global de todas maneras van a fallar en sus pronósticos financieros, de todas maneras, y quizá con el 95% me estoy quedando corto. Entonces, justamente por lo que nos dice Mario Benedetti, ¿no? Y lo que nos sucedió ahora es que todos los días, cada vez menos, claro, veíamos al presidente Vizcarra dándonos mensajes, porque se notaba que había un trabajo de aprendizaje, se notaba que había un trabajo a nivel gobierno, donde trataban de decir, ahora qué hacemos, ¿no? Pongámonos a pensar qué sucedió o qué sucede en nuestras organizaciones o qué sucede con nosotros. Digamos, apenas nos dijeron, oye, a partir del lunes vas a tener que teletrabajar, vas a tener que trabajar desde casa, ¿no? Y el gobierno todos los días, como le digo, la frecuencia ha cambiado, todos los días decía, oye, sí, hay que tomar acción, hay que, digamos, tener un confinamiento, hay que estar la cuarentena, hablaba no hablaban específicamente de toque de queda, pero es algo que era muy parecido a esto, y se veía que en el Perú y sobre todo en Lima, porque pues realmente, sin temor a equivocarme, pienso que Perú ha sido uno de los países más restrictivos y con mayor cantidad de restricciones a nivel de todas las industrias. Hay que ver que si los resultados nos van a acompañar, pero realmente dijimos, oye, esta es la forma como nos vamos a quedar. Y lo otro, lo que sucede es que nadie estaba preparado para eso, ¿no? Conversando con amigos que trabajan en el mundo de la tecnología, me dicen, yo no he hablado en estos, o sea, con mi director general o con mi gerente general, tantas veces como lo estoy haciendo ahora, porque hay una serie de acciones que tenemos que hacer en el cortísimo plazo, ¿no? El gobierno lo hizo también, ¿no? Dijo, oye, vamos a incluir, es necesaria la inclusión digital, es necesaria la educación, pero acá nos toca pensar si es que primero es el qué y luego el por qué, ¿no? Hay una serie de inversiones que se van a hacer en tecnología, se hablaron de 1 millón de tablets para todo el Perú, sin embargo, pues eso tiene que estar acompañado de políticas y sobre todo de entender qué cosa significa trabajar en un ambiente en el cual no hemos estado, digamos, acostumbrados, ¿no? Esto realmente lo hemos visto todos en todas nuestras redes, ¿no? Y parece nuevo, pero la verdad no lo es, ¿no? Que no han sido ni los directores ejecutivos, no han sido ni los directores de tecnología, no han sido los Chief Digital Officers, y mucho menos los consultores y nadie que haya podido visionar esto. Los que han acelerado las acciones digitales, ¿no? Ahí Alejandro mencionó, oye, esto se iba a dar, lo que ha sucedido, si hay algo de positivo en la situación, en realidad en una pandemia casi no hay temas de positivos, pero una de las pocas cosas es que se han acelerado estas acciones digitales, acciones que implican entender la nueva forma de trabajar, y hay que discutir si estábamos listos o no. Entonces, y esto no solo ha pasado en Perú, no solo ha pasado en América Latina, Ana lo ha comentado, eso nos ha pasado en todos lados, nos ha pasado que al momento de quedarnos en casa y ver si teníamos hasta lo mínimo indispensable para poder trabajar, algunas organizaciones, y en eso donde yo laboro, pudimos trabajar desde el día lunes, porque casi toda nuestra plataforma estaba, para poder teletrabajar, estaba ya habilitada desde hace un tiempo. Y eso es lo que nos va a llevar a qué decisiones importantes tienen que tomar las organizaciones al margen de cualquier escenario incierto, ¿no? Hay organizaciones que dijeron, oye, esto es algo que viene y yo voy a invertir, y justo cuando llega la pandemia nos agarró, digamos, bien parados, pero no todos estuvieron así. Estamos viendo en la tele, por ejemplo, qué pasa con Gamarra, cuando le dicen, oye, ahora vas a tener que vender digamos, por e-commerce, pero ¿qué ha hecho el gobierno? ¿Qué han hecho las organizaciones? ¿Qué han hecho el empresariado? ¿Qué han hecho las organizaciones empresariales para decir, oye, estoy listo? No solo es tener una plataforma web, sino es tener todo un ecosistema para habilitar el e-commerce con el objetivo de que la economía siga fluyendo. Sigo. Entonces, el 16 de marzo ocurrió algo similar a esta foto. Ocurrió un crash. Ocurrió un golpe tan fuerte que en muchas organizaciones y muchas personas nos dijimos, wow, ¿ahora qué vamos a hacer? Tenemos que entender este entorno, ¿no? Y partimos de cosas muy básicas que a veces basado en experiencias, y creo que lo que nos puede pasar a nosotros nos tocaba organizar el hogar. Yo tengo 2 hijos en edad escolar y prácticamente llegué a invadir su espacio, ¿no? Ellos decían, oye papá, tú estás acá, ahora antes no estabas porque estabas trabajando en tu oficina, ahora estás acá y ahora eres parte de nuestro ecosistema, con lo cual en algún momento a veces
ocurre que me interrumpen, ¿no? Pero yo también tengo que estar entendiendo esa parte, ¿no? La conectividad, vimos un reportaje el día domingo donde se ve pues la calidad de la conectividad en América Latina, en Perú, Chile, y esta es una comparación en España, ¿no? Y nos dimos cuenta de que no estábamos listos, que las inversiones que se hicieron anteriormente no necesariamente han tenido resultado o todavía faltan ejecutar. Y eso es un tema de decisión, ¿no? Un tema de conversación periódica en diversos foros es qué vamos a hacer para mejorar la conectividad en este escenario del nuevo normal. Ergonomía y en las clases y en los foros en los que tengo la oportunidad de participar, siempre hago una encuesta rápida y pregunto cuántos estábamos listos para trabajar con ergonomía. ¿Qué estábamos haciendo? ¿Cuántos teníamos una silla ergonómica? ¿Cuántos teníamos este equipamiento como para poder empezar a trabajar desde el día lunes, o sea, el día 16 de marzo? ¿Cómo nos hemos organizado? Escuchaba a Alejandro y Ana que decían, oye, las cosas que estaban pasando en el mundo offline, inclusive ineficiencias en las reuniones, y ustedes saben que en América Latina, en esta parte, y sobre todo en nuestro país, nos gusta mucho la reunionitis, tenemos una serie de reuniones, y reuniones de 2 o 3 horas. ¿Quién no ha pasado por una reunión donde está pues 2 horas, donde el 20% de la gente solo opina, o escucha, perdón, solo el 80% de las personas escuchan y solo el 20% opina, o quizá menos, ¿no? Entonces, lo que estamos dándonos cuenta de que existe un entendimiento de esta realidad, y se habla de los hard workers, ¿no? Los hard workers son esos que están trasladando ese mundo offline al mundo online, lo cual van a generar una serie de frustraciones, van a generar una serie de ineficiencias que por un tema de jerarquía o un tema de poder se tienen que dar. Por eso digo, son reflexiones, ¿no? Oye, nos puede contactar una persona de mayor jerarquía a una reunión de 2 horas a través de un Zoom, y tenemos que estar sentados esperando sin buscar la eficiencia, ¿no? Entonces, es un escenario que nos tocó y aprender. Felizmente podemos trabajar porque tenemos que generar una reacción importante. No esperar a que exista un COVID 2020 o un 2021. Yo creo que lo que nos va a tomar en este marco es qué estamos aprendiendo, qué cosa estamos haciendo bien, qué cosa nos va a quedar con nosotros. Es la forma como vamos a seguir trabajando y a seguir colaborando entre nosotros. Las inversiones que antes se tenían en imagen, en oficinas, por ejemplo, en el caso de muchas empresas, se están evaluando. Oye, yo ya no, o sea, las oficinas que teníamos antes, con espacios gigantes, con comedores, con salas de reuniones, pues eso lamentablemente no va a ser igual, porque existe lo que se llama la nueva normalidad. Yo quiero resumir qué cosa es lo que interpreto como nueva normalidad, que son básicamente tres reglas, ¿no? Cumplir 3 reglas, ¿no? El contactless, el frictionless y el paperless, ¿no? Donde vamos a, evidentemente, tener menor contacto, pero no quiere decir contacto virtual, sino contacto físico. Estas reuniones, estos trabajos que se hacían de manera, digamos, en oficinas. Eso de ahí es algo que se ha tenido que repensar, y felizmente las herramientas, y es más, esta reunión misma, es una reunión que no tenemos contacto, pero está dando a cabo las mismas clases, ¿no? El desafío es ahí cómo mantener la misma experiencia. El frictionless es que vamos a tener una serie de opciones. La globalización está hace rato, y en este mundo, del mundo el mundo de Internet y el mundo de la transformación digital, más bien la batalla es ver quién va a captar tu atención y quién va a respetar su promesa. Siempre pregunto, ¿cuántos de ustedes no han realizado una compra por e-commerce? Y en esa compra por e-commerce, bueno, pues si bien la experiencia de compra puede ser buena, la experiencia de entrega no es la mejor, porque no se están cumpliendo las promesas de entrega. Seguramente más de uno tiene una mala experiencia al momento de la entrega, o no le llegó el producto, etcétera. Entonces, muy bien, la experiencia es 360, y bueno, pues hay una serie de conceptos que van ahí. Bueno, y paperless, ¿no? Lo cual vamos a tener que determinar. Yo no me imagino yendo a una notaría a firmar. Yo me imagino que utilizar la tecnología para que pueda yo, digamos, seguir con los trámites normales. Entonces, eso para nosotros es la nueva normalidad. ¿Y qué vamos a aprender? Que el home office y el trabajo colaborativo se va a quedar, por lo menos un tiempo, pero va a estar. ¿Hasta cuándo? No lo sabemos, pero eso es lo que nosotros tenemos que colocar en nuestra visión de corto plazo. Y la normativa de teletrabajo, ahí nos mencionó Alejandro, ¿no? Y mostró una serie de modificaciones, pero más que copiar un concepto es cómo esto va a ir evolucionando, y la normativa y los reglamentos del trabajo
van a tener que seguir dando y evolucionando. Bueno, evidentemente se mostró el peruano como un elemento de publicación. Sin embargo, nosotros como organizaciones también tenemos que tomar la iniciativa. Les pongo una buena práctica. Compartimos internet. El ancho de banda que teníamos determinados para las casas de cualquiera, ahora lo compartimos porque antes existía una sola persona conectada, ahora hay 4 o 5 personas conectadas, teletrabajando, teleestudiando, haciendo negocios o consumiendo streaming, etc. Entonces, ¿cuáles van a ser las condiciones que vamos a tener para poder trabajar y seguir siendo eficientes en el trabajo? Uno de los temas que sucedió en estos foros que mantengo con gente de tecnología, me decían, Carlos, o sea, nos acaban de aprobar presupuesto, dicho sea de paso, había sido presentado varios años, y ahora sí estamos adquiriendo soluciones digitales porque nos dimos cuenta que no hay otra manera de operar. Bueno, muy bien, entonces eso debe estar en la guía de trabajo de cualquier ejecutivo para el corto plazo. O sea, mi business plan, que antes era pues de medio año, ahora tiene que ser cada mes o cada 2 meses, donde voy a tener que incluir infraestructura para poder mantenerme en esta nueva normalidad. Y transformar ese hard working a lo que es el smart working como una tendencia. ¿Qué quiero decir con eso? Un smart working se basa en la eficiencia de un modelo de trabajo. Se mencionó antes, y lo más importante es la confianza. Estoy leyendo algunas preguntas y dicen, oye, ¿de qué manera podemos trasladar el trabajo clásico, donde yo tenía que estar registrado, tenía que marcar una tarjeta? Y una de las bases para que yo pueda implementar Smart Working es justamente la confianza. La confianza. La confianza en las personas. No estoy hablando del trabajador o del recurso, estoy hablando de las personas. En las personas, entender que tenemos todos una necesidad que cubrir y satisfacer, pero también entender que lo que nosotros estamos realizando tiene un propósito y está haciendo match con lo que tiene la organización. Claro, evidentemente yo tengo que definir escenarios de objetivos claros, voy a trabajar por objetivos, voy a trabajar por proyectos, voy a trabajar por iniciativas, las cuales sí son medibles versus un horario. Y eso es un tema cultural, es un tema que vamos a tener que apoyar a las organizaciones para que ese cambio cultural se dé, y se dé en el corto plazo, reitero, ¿no? Tenemos que empezar a trabajar ya. Movilidad, porque conforme se va armando o se va abriendo el mercado, se está abriendo digamos, la restricción de inmovilización, yo voy a poder trabajar desde cualquier lugar. El día lunes empezaron a abrir los restaurantes y los cafés, por ejemplo. Entonces ellos también están viendo su estrategia para cómo apoyan al Smart Working, ¿no? Entonces yo te voy a seguir dando servicios, te voy a seguir dando, digamos, conectividad, y tú vas a poder seguir trabajando desde acá, incluyendo los protocolos que están, digamos, determinados y van a poder tener que darse, ¿no? Bueno, uso de tecnologías, hablamos de Zoom, hablamos de Webex, hablamos de Blackboard, hablamos digamos, de Meet, etcétera, ¿no? Y evidentemente sin perder la comodidad, que es algo que tenemos que tener. Entonces, como reflexión, esto se va a dar solo si la cultura organizacional lo va a permitir. Y tenemos una organización que tiene una cultura organizacional que nos ayuda a entender y a mitigar ese impacto, pero también entendiendo las personas para ayudarles a comprender y aceptar qué tan importante es ahora, qué tan importantes siguen siendo estando dentro de las oficinas o fuera de ellas. Lo más importante es tener ese propósito. Para cerrar ya, sí, termino con esta, dice, la nueva normalidad nos lleva a un nuevo escenario, ya lo explicamos, donde los trabajadores de la organización tienen un vínculo más fuerte todavía, a pesar de que no sea presencial, donde esta fórmula del Smart Working implica flexibilidad horaria, trabajo por proyectos, movilidad, confianza, versus el presentismo, ¿no? Y bueno, espero no haber excedido el tiempo. Muchas gracias, es lo que tengo por ahora que comentar. Y atento a las preguntas. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias. Ahora tenemos un tiempito, nos vamos a dar un tiempito. La verdad es que he revisado las preguntas, y hemos revisado las preguntas, y hay unas preguntas espectaculares. Podríamos pasarnos un par de horas contestando preguntas, creo yo, muy, muy interesantes en base a la información vertida por nuestros 3 brillantes expositores. Sin embargo, tenemos que, claro, seleccionar algunas, y voy a permitirme hacerlo.
Voy a empezar con una pregunta que trata sobre un tema un poquito polémico, y es el tema de la sobrecarga de trabajo. Así es que, Alejandro, te voy a poner, creo, aquí un poquito en una pregunta un poco difícil que la voy a juntar, y dice esto. ¿Qué hacer con la sobrecarga del trabajo en este esquema del teletrabajo, ¿no? Y si hablamos de sobrecarga, la junto con cómo entonces medir este tema de productividad. Entonces, si nos ayudas dándonos unas luces en un esquema reducido de tiempo, abusando de la confianza, Alejandro, te lo agradeceremos mucho. Sí, nada de fácil tu pregunta, pues vamos a ver, intentar reflexionar en torno a ellas. A ver, lo primero a decir es que yo creo que esto es un, es como dicen los periodistas, noticia en desarrollo, ¿ah? En el sentido de que estamos, como decía, en muy poco tiempo nos cambiaron los paradigmas, y por lo tanto vamos a sufrir un proceso de adaptación que va a tomar un tiempo, y esto ocurrió en otras ocasiones, lo mencionaba Ana con el caso de la crisis española también, digamos. Entonces, si uno ve, por ejemplo, a propósito de eso mismo, si tú miras al día de hoy, la ley de teletrabajo que tiene Perú ya quedó obsoleta. Entonces, en el fondo, la pregunta no es solo por el tema de la sobrecarga de trabajo, sino que en general quedamos sobrepasados respecto de lo que hoy día estamos viviendo. Ahora, específicamente en el tema de sobrecarga, yo creo que aquí hay un desafío, y algo lo mencionaba Carlos también, que es de aprendizaje de las organizaciones. Y por eso quise mostrar ese modelo de madurez de trabajo remoto de Mullenweg, que en el cual él centra una organización madura desde el punto de vista de la interacción remota entre colaboradores, basada en dos principios, en el principio de la autonomía y en el principio de la asincronía. Y por lo tanto, en la medida que yo de alguna manera empiece a instalar esas cosas, porque nosotros, que es un desafío no menor en la región, porque nosotros estamos acostumbrados a que la jerarquía se ejerza sobre la base de quiero mirar qué es lo que estás haciendo, ¿ah? Porque si no lo estoy mirando, es como que no lo estuvieras haciendo, ¿ah? Entonces, en la medida que instalemos la confianza, y eso yo creo que probablemente las nuevas generaciones nos van a ayudar. En este sentido, yo creo que los millennials nos pueden ayudar a eso, digamos, ¿ah? Porque nosotros tenemos muy instalado este paradigma de que yo quiero verte trabajar, porque si no te veo trabajar, significa que no estás produciendo. Y esto nos pasa con diferentes cosas, digamos. Entonces, yo creo que aquí, como digo, hay un proceso de aprendizaje que probablemente las nuevas generaciones van a ayudar. Lo segundo es que también va a ayudar el hecho de que si, por ejemplo, yo me comprometí a tener una solicitud tuya de aquí a 3 días y respondo ante esa solicitud, me da lo mismo si tú la hiciste la mañana justo antes de entregarla o te pasaste los 3 días trabajando de 24 horas al día para hacerla, digamos, ¿ah? O sea, yo no quiero, no quiero medir tu productividad en función de la cantidad de horas, sino que en función del resultado producido. ¿Ah? Y eso finalmente, o sea, y ese es un cambio que no es solo para el tema del teletrabajo, es un cambio también para el trabajo, las organizaciones modernas, y olvidémonos por un rato del teletrabajo, funcionan así. Funcionan sobre la base de que yo genero un cierto compromiso respecto de mi trabajo y yo no te tengo que estar mirando cada tarea que tú haces, ¿ah? Para saber que lo vas a cumplir. Entonces, en el fondo también, y esto es de los dos lados, en el sentido de que el compromiso generado por ese colaborador, si por alguna razón no la pude cumplir, porque era más difícil de lo que yo pensaba, porque no encontré los antecedentes para poderlo armar, porque tuve algún tipo de problema personal, yo lo primero que hago es decir, mira, sabes que no voy a poder llegar a la fecha y no voy a poder llegar por esta y esta razón. Y ahí se evaluará en su justo mérito si son razones valederas o no. Pero
Pero lo que nos pasa, y por eso es que queremos estar controlando cada tarea una detrás de la otra, es porque llegamos a la fecha del compromiso, y tú dices, oye, ¿y qué pasó con el informe que me iba a mandar? Ah, mira, es que no alcancé. Entonces, en la medida, como digo, del lado del colaborador y quien encarga el trabajo, el proyecto, el servicio, lo que sea, se producen estos cambios, yo creo que va a ser un aprendizaje que se va a ir dando, y la productividad, volviendo a la pregunta que tú me das, la productividad tiene que medirse sobre la base de los resultados, no sobre la cantidad de horas. Y eso es un cambio sustantivo, digamos, pero que yo creo que, como digo, va más allá del teletrabajo. Correcto. Muchísimas gracias, Alejandro. Muy buena pregunta y muy buena respuesta. Ana, voy a usar, discúlpame, pero este tema me parece que está pintado para ti. La pregunta dice así. ¿Cómo tratar a los trabajadores cuyo trabajo no aplica para el teletrabajo? Y como el teletrabajo tiene una primera percepción de dar facilidades, incluso en algunos lugares es como un beneficio social el teletrabajo. ¿Cómo manejar a estas personas que no califican para el teletrabajo y se pierden, se sienten disminuidos? ¿Cómo gestionar eso? Sí, efectivamente, esta es la pregunta del millón, que digo yo, ¿no? Precisamente porque por lo menos en el entorno, digamos, de la Unión Europea, el teletrabajo pues ha pasado a ser un beneficio social en muchos casos, ¿no? ¿Cómo se puede gestionar a estas personas que no pueden teletrabajar? Pues muy mal, muy mal. Muy mal porque os puedo explicar muchas películas, pero la realidad es esta. La cuestión está en que estos puestos de trabajo en los que no se puede teletrabajar van a ir desapareciendo, ¿vale? Es decir, lo que vamos a tener es una transformación de la organización, pero también de la sociedad. Hay trabajos que ya no existen. Por ejemplo, el del cajista. ¿Sabéis lo que es un cajista? Yo es que me lo tuvieron que explicar porque no lo sabía. En la prensa, los que componían los textos de los periódicos, pues con piececitas, y yo ni me imagino cómo lo hacían, y cómo te sacaban un periódico cada día, ¿vale? Pues ese oficio ya ha desaparecido. Hay un ordenador, y esto se puede hacer desde casa, desde el bar, desde el coche, desde donde tú quieras. Entonces, todo este tipo de trabajos están desapareciendo. Hay otro tema que es el tema, digamos, productivo digamos, de cadena de producción, producir coches. Bueno, pues tuve la oportunidad hace unos meses, antes de COVID, que me invitaron a visitar una fábrica que produce, bueno, faldas, fabrica falditas, ¿vale? Para teenagers, ¿no? Para niñas muy jovencitas, ¿vale? Para una marca muy importante, ¿vale? No vamos a decir nombres, ¿vale? Una marca muy importante, española, ¿vale? Entonces, vosotros mismos ya os podéis imaginar. Bueno, mi gran sorpresa es que en esa planta de producción no había nadie. Nadie. Y la luz estaba apagada. Y yo hice una pregunta muy tonta. Oye, ¿y no tenéis ¿por qué tenéis la luz apagada, no? Y me dijeron, es que las máquinas no necesitan ver para trabajar. Entonces, bueno, pues sí, la pregunta era muy tonta y asumo mi tontería, ¿no? Pero realmente con lo que quiero yo un poco expresar con esto es que ahora quizás nos cuesta imaginar cómo van a ir cambiando y evolucionando los trabajos, ¿no? Cuando me presentabais, bueno, yo soy ingeniero de telecomunicaciones, soy informática y soy ahora ya no me dedico, ¿no? Pero era especialista en robótica, en inteligencia artificial, ¿vale? Y yo la verdad es que cuando estudié no me imaginaba que vería lo que estoy viendo. Hay películas de ciencia ficción que ya se han quedado atrasadas a la realidad de hoy en día.
Entonces, lo que yo creo que es a nivel social que va a cambiar. Otro concepto que también nos hace de hacer reflexionar en este cambio es ¿cuántos de nuestros abuelos tenían una carrera universitaria? Pocos. La verdad es que muy pocos. Y estaba muy condicionado a una cierta clase social, por lo menos en España. ¿Cuántos de nuestros hijos no tienen una carrera? Y 40 másters. Pocos. Menos que de abuelos que no tenían carrera, ¿vale? Es decir, cuando hablabais de los millennials, de las siguientes ya generaciones, ¿no? Ahora la generación ahora ya de los veinteañeros, ya no sé ni cómo les llaman, ¿no? Igual es la generación post-COVID, ¿no? Le podríamos llamar. Son personas en el que un trabajo presencial, un trabajo no tecnológico ya no tiene sentido. Un trabajo en que no se apoya tecnológicamente ya no tiene sentido. Ni se lo imaginan, ni se lo imaginan. Evidentemente hay un problema social importante aquí detrás y, por ejemplo, en España, que tenemos una seguridad social muy incluyente, es decir, que a cualquier persona se le atiende gratuitamente, español o no español incluso, ¿vale? Es decir, paguéis impuestos o no paguéis impuestos, ¿vale? Dicho de una manera más fría. Realmente el disponer de personas o tener personas que de alguna manera puedan estar excluidas socialmente por motivo que sea, que no trabajar con esa tecnología es un coste importantísimo. Es un coste importantísimo. Como lo es también los costes de personas que puedan tener estrés, ansiedad derivados de este tipo de trabajo. No sé si os he contestado, pero esta es nuestra realidad en España y en la Unión Europea. Muchísimas gracias, Anita, muchísimas gracias. Bueno, siguen habiendo preguntas pero muy interesantes, la verdad, pero tenemos que ir terminando por el beneficio de lo que hemos planificado. Así es que estoy tomando una pregunta muy interesante, Carlos. Estoy seguro que te va a poner en un poquito de aprietos, pero creo que está muy demandada, y es la siguiente. ¿Quién debe asumir los costos del teletrabajo? Aquí estamos hablando de laptop, de internet, temas de seguridad, por temas de fraude, tarjetas, números, etc. Pero, además, una muy buena amiga mía que participa en la charla, además nos dice lo siguiente, relacionado precisamente con el tema. Cuando una persona trabaja, por ejemplo, para el Estado, en una función tan de primera línea como el telemonitoreo de enfermos por COVID, y tiene que trabajar pues, más tiempo y con más recursos, con su internet, con su PC, con sus celulares, con sus datos, y sin embargo está haciendo este trabajo que es para la empresa, en este caso, del Estado. ¿Cómo manejar este tema, Carlos? Bueno, son varias preguntas y todas son difíciles, pero vamos a tratar de lanzar algunas respuestas basadas en experiencia, ¿ya? Y una experiencia propia. Al margen del escenario COVID, ya existían algunas iniciativas en las organizaciones que era el BYOD, ¿no? Bring Your Own Device, o sea, tu propio dispositivo, y se veía como una especie de beneficio. En mi compañía, por ejemplo, y en compañías de colegas en retail, en empresas que tienen la oportunidad de elaborar, incluso de asesorar, ellos decían, oye, para nosotros, y basado en una encuesta que salió el año 2018, cuando se empezaron en Latinoamérica a tocar estos conceptos, más bien, era cambiar un poco el chip del trabajador, ¿no? El trabajador lo veía como o el colaborador, en tal caso, lo veía como un beneficio que pudiera llevar sus propios dispositivos, ¿no? Claro, para eso lo que faltaba era avanzar en tema normativo a nivel de la organización, ¿no? Incluso a mí me dijeron, Carlos, ¿tú qué requieres? ¿Tú tienes una computadora o quieres que te demos una computadora? ¿Tú tienes un smartphone o quieres que te demos un smartphone? Si tienes un smartphone, te vamos a dar la conexión a internet para que tengas y todas las características necesarias, para lo cual te vamos a, y desde ya, ¿no? Hay como decía en la parte que me tocó hablar, era la confianza. Decía,
pero por si acaso, ante cualquier auditoría y ante cualquier revisión por temas de seguridad y bien especificado, vamos a poder hacerlo. ¿Tú estás de acuerdo? Y si yo estoy de acuerdo, claro. Es más, hay compañías que van un poquito más allá. Te dicen, mira, yo voy a financiar parte del plan de datos que tú tienes. Nos emite la factura y nosotros te damos como un bono, el adicional. Y eso pasa, o sea, eso es algo que en Colombia, acá en Perú, ¿no? En Chile, etcétera. Te comienzan a... Entonces, yo, por ejemplo, yo utilizo mi computadora personal porque me siento más cómodo. Yo no quiero tener 2 o 3 computadoras, una en mi casa, que es la fija, otra que es la que manejo para mis temas móviles, y otra en mi trabajo. Entonces, lo que yo hago es tengo una sola, y lo que sí tengo disponible son todos los servicios y licencias. Por eso es importante entender qué es la infraestructura y es la parte de soluciones para poder trabajar. Yo estoy conectado y me puedo conectar desde cualquier lugar. Este seminario lo puedo hacer desde mi smartphone, que tengo todas las posibilidades de poder hacerlo. Y con respecto al Internet, leí un artículo hace unos días que Google estaba financiando el servicio de Internet, más que el servicio de Internet, era el espacio que tú necesitas. Te daba $1000 para que tú habilites el espacio. Esto no estoy hablando de realidades latinoamericanas, evidentemente, pero sabía que en Europa te daba $1000 para habilitar el espacio a los trabajadores de Google, porque ya no vas a regresar a las oficinas de Google, sino vas a trabajar desde tu casa. Esa va a ser tu nueva oficina, y habilítale, colócale lo necesario, y para eso yo voy a invertir. En Latinoamérica y en Perú, o sea, nosotros nos han dicho, oye, ok, nosotros no queremos que compartas el Internet, queremos darte un servicio de Internet donde uno puede estar conectado, te dan y las empresas de telefonía lo que hacen es, ya han habilitado una serie de servicios móviles con modems a un costo, anteriormente eran mayores, donde tú puedes tener cierta cantidad de datos y que las compañías los pueden trabajar. En fin, hay una serie de soluciones que están brindando las empresas de telefonía e Internet, y tocando base con las organizaciones para que esto sea un modelo que se pueda adoptar. Yo creo que esto va a ser va a evolucionar, y a lo largo del tiempo va a ir creciendo. Y tocabas un tema del Estado, lo mismo. Yo creo que finalmente lo que va a suceder es que las organizaciones y los trabajadores se van a dar cuenta en la agregación de valor que van a dar, y el Estado va a tener que, con la inversión en hotspot público, por ejemplo, hace un tiempo hicimos un estudio en Lima, y hay un lugar que se llama Playa Rima, que está frente al aeropuerto, y decían que era estoy hablando hace 2 años y medio, casi 3, que era la zona de Internet gratuito más irradiada de esta zona de Lima. Ahora eso ha evolucionado, ahora con la inversión de la empresa privada, y era Internet gratis, dicho sea de paso, ¿no? Yo tengo al frente un servicio de Internet gratuito y con ciertas normas de seguridad, y que es donde hay que trabajar. Por eso este proceso de transformación no solo es la habilitación y la tenencia de dispositivos, sino es ver de qué manera damos seguridad y protocolo de seguridad, no solo para la parte física, sino para la parte de conectividad y trabajo desde casa. Estoy seguro que muchos de nosotros que trabajamos desde casa no tenemos el nivel de filtro, de firewalls, etcétera, que sí tenemos en nuestra compañía. Por ende, estamos mucho más expuestos, y es un capítulo aparte para poder tratar, ¿no? Entonces, yo, para concluir, yo sí considero que es un tema de comodidad, de confianza, y también de inversión por el lado de la empresa y el Estado, ¿no? Espero haber respondido. Muchas gracias, Carlos. Sí, yo creo que es un tema muy, muy espinoso, pero lo has toreado perfectamente bien. Bueno, estamos cerrando esto y no podemos irnos sin una pregunta para nuestro brillante expositor. Alejandro, te voy a dejar que cierres con broche de oro, pero te voy a poner un reto. Tenemos poco tiempo para poder responder esta pregunta, sin embargo, yo creo que es una pregunta muy profunda. Teníamos trabajo físico, tenemos teletrabajo. ¿Cómo ves tú la oficina del futuro, Alejandro? A ver, voy a hacer un poquito de fantasciencia, digamos. Yo me imagino las oficinas del futuro pensando en que vamos a estos modelos, como decía, basados en el tema de la autonomía y la asincronía, con una lógica de espacios, en primer lugar, colaborativos, ¿no? O sea, yo no veo estas oficinas con despachos privados, digamos, que además
era un tema de jerarquía en la oficina. El que tenía la oficina más grande era que tenía un cargo más alto en la organización, digamos. Entonces, yo creo que eso va a ir desapareciendo. Vamos a migrar más hacia un modelo de áreas comunes, de espacios de trabajo común, y también modelos de reunión. Yo creo que lo que va a pasar con las reuniones también es que vamos a seguir manteniendo reuniones a distancia porque a lo mejor no es necesario que nos traslademos para algunas reuniones, para otras sí lo vamos a hacer. Antes era medio impensado, digamos, o sea, todas tenían que ser presenciales. Yo valoro la presencialidad, pero yo creo que también aquí se va a ir regulando y va a ser una cosa más habitual, digamos. Entonces, volviendo a la pregunta específica, y con esto cierro, yo creo que las configuraciones de las oficinas van a ser muy distintas. Van a desaparecer estos despachos privados, va a desaparecer también el trabajo, llamémoslo secretarial, por ponerlo en esos términos, en lo cual alguien me tiene que hacer las llamadas, o alguien me tiene que redactar las cartas, o alguien me tiene que... No, eso lo va a hacer cada uno. Y por lo tanto, incluso no cada uno, incluso en modalidades colaborativas. O sea, hoy día es muy común ver equipos de trabajo que construyen entre 3 o 4 un documento y rápidamente ese documento está listo y se envía, digamos. Entonces, yo creo que a esas dos dimensiones que yo mencionaba, yo creo que hay una tercera dimensión que sí va a estar presente, que es el tema de la colaboración. Por sobre esta lógica de la jerarquía, digamos. Muchísimas gracias, Alejandro. Muy buena respuesta y me parece muy apropiado. Bueno, hemos llegado al final de nuestra reunión. Agradecemos mucho. Y ahora tenemos el cierre. Y nuestras palabras de despedida están a cargo de nuestro querido Julio Porcel, que es nuestro presidente de nuestro Instituto de Transformación Digital para el Desarrollo, TDD. Por favor, Julio. Julio, ¿tú no se te escucha? ¿Estás en mute? Julio. Ok, disculpen. No hay problema. Bueno, muchas gracias, Manuel. Tengo que agradecer en principio a Alejandro Barros, que ha dado una brillante exposición sobre lo que significa realmente el teletrabajo, trabajo a distancia, bueno, diferentes acepciones que le podemos entender. También a Ana, que nos ha dado todas las experiencias que tienen en España, y uno de los temas interesantes, los miedos que enfrentamos, ¿no? Los miedos que enfrentamos, sea a nivel personal, a nivel de empresa, a nivel de sociedad, y también a Carlos que nos ha mostrado pues unas experiencias muy interesantes. La verdad que ellos han cubierto muchos temas que yo quería comentar ahora, y empezaré pues por otros temas porque ya no puedo repetir lo que mencionaron. Repitiendo tal vez lo que dijo Alejandro, el teletrabajo llegó para quedarse, y efectivamente eso es lo que tenemos que asumir. Es decir, viene para quedarse y tenemos que ir adaptándonos, adecuándonos, dependiendo del tipo de organización. Puede ser una entidad privada, una entidad pública, un hospital, un colegio, o qué sé yo. Todas las actividades humanas tienen que ir adaptándose. Y obviamente algunos tendrán ventajas y algunos también desventajas, pero creo que en el balance va a haber más ventajas que desventajas. Una desventaja que veo, por ejemplo, en el caso de los niños de preescolar o escolar, sobre todo en las edades más tempranas, es que para ellos el desarrollo emocional y el desarrollo físico es muy importante, la interacción con los niños de su misma edad. Y si todos vamos a tener teleeducación, eso no se va a dar. Entonces es uno de los temas que se tienen que resolver, por ejemplo, ¿no? Ahora, legislación para teletrabajo ya había hace mucho tiempo. Imperfecta, obsoleta, como quiera, como lo podemos ver desde este momento. Sin embargo, ya había. Y no se ha ido adaptando. Y acá quisiera repetir una frase de Oppenheimer. Oppenheimer dice que el ser humano no es un ser racional, es un ser emocional que razona. Es decir, nuestra prioridad para nuestras decisiones es la parte emocional. Y en esto de la adopción, por ejemplo, de una norma que claramente podía traer algunas ventajas al margen de sus imperfecciones,
creo que estaba lo que se llama la resistencia al cambio. Y es un tema netamente emocional, la resistencia al cambio. Porque si nosotros fuéramos seres perfectamente racionales, sin ninguna distorsión de lo emocional, probablemente las normas los hubiéramos adoptado mucho más antes, al margen de las imperfecciones. Pero no, entonces tenemos lo que se llama la resistencia al cambio. Y eso va a ocurrir en diferentes áreas en las cuales se decida hacer una u otra alternativa o tomar una u otra decisión. Ese tal vez es uno de los temas que tenemos que ver, pero tenemos que ir adaptando. También les quiero contar la experiencia, por ejemplo, de SAN y de la Universidad de SAN y el Instituto de Transformación Digital para el Desarrollo, que hicimos un acuerdo en febrero y efectivamente decidimos hacer conferencias a esa etapa presenciales. O sea, nuestro plan era hacer el ciclo de conferencias presenciales, nuestra primera conferencia programada para mayo, y obviamente como eran presenciales teníamos que ir a ver al expositor cómo lo traemos, tenemos que gastar en sus pasajes, su alojamiento, sus viáticos, en qué local vamos a hacer, cuántas personas vamos a invitar, cuánto tiempo va a durar la conferencia, cómo vamos a hacer con el coffee break, toda la logística de la inscripción, etcétera. O sea, un montón de temas que, dicho sea de paso, vino COVID, así como lo dijo Carlos, vino COVID como un meteorito que nos golpeó a toda la humanidad y nosotros tuvimos que cambiar. Bueno, ahora ya no podemos hacer una conferencia física, tenemos que hacer una virtual. Y la verdad, creo que con las conferencias virtuales, que esta ya es la tercera conferencia, hemos tenido mayor convocatoria. No creo que hubiéramos tenido la misma convocatoria en cantidad de asistentes. Y no solo tenemos asistentes del Perú, tenemos asistentes de afuera, del extranjero, y de Estados Unidos, de Europa, de Chile, Colombia, etcétera. Víctor Yochten, que está acá también asistiendo virtualmente, está en Colombia, ¿no? Alejandro está en Chile, Ana está en España y cada uno además en su casa. Entonces, esa posibilidad que nos da la forma virtual de trabajar ha cambiado tremendamente. Entonces, es un mundo nuevo, tenemos que adecuarnos, probablemente vamos a tener que ajustar las normas, la legislación, pero tenemos que ir adecuándonos y adoptando dependiendo de la organización. No quiero tampoco extenderme mucho, solamente agradecer a todos los asistentes. Realmente les quiero comentar que SAN y el TDD han emprendido efectivamente una cruzada por la transformación digital del país. Y en ese esfuerzo pues hemos programado este ciclo de conferencias, el cual esta es ya la tercera versión. Viene la próxima conferencia, que es sobre telemedicina y todos los retos que nos muestra, digamos, para poder salir de la crisis sanitaria en que estamos. Y va a ser el día 13 de agosto, al cual están todos cordialmente invitados, tanto amigos del país como del extranjero. Entonces quedan todos cordialmente invitados y con esto quiero despedirme. Muchas gracias a todos, muchas gracias a los expositores, panelistas, a los asistentes. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Julio, por tus palabras de agradecimiento y de despedida. Y lo que quería era yo solamente agradecer primero, dejar claro que el contenido de la presentación va a estar colgado en nuestra página web y en las redes sociales a través de nuestra propia organización en el TDD y seguramente que también en ESAN. Y en segundo lugar, lo que quería era de verdad felicitarnos todos, porque el nivel de asistencia ha sido espectacular. El nivel de las preguntas ha sido espectacular. No saben el trabajo que me ha costado ponerlas juntas y poder organizarlas. Todas preguntas de lujo. O sea que el auditorio ha sido de lujo, de verdad. Y nada, como bien decía Julio, viene nuestra próxima charla, que es la cuarta conferencia internacional sobre telemedicina, que se llevará a cabo el jueves 13 de agosto, ¿no? Y les vamos a dar toda la información a través de nuestras redes sociales. No me queda nada más, haber disfrutado esta linda audiencia y, por favor, cuídense mucho, que pasen un lindo resto del día. Adiós. Chao, muchas gracias. Gracias Alejandro, gracias Ana, gracias Carlos, gracias a todos. Gracias a todos, gracias Alejandro, gracias Ana y gracias Manuel.